Hola y bienvenido a Invertir como Profesional Draco TV. Hoy analizaremos a Joel Greenblatt, superinversor americano muy conocido, muy reputado, y analizaremos una idea en detalle, una idea de spin-off, acción tipo spin-off. Esto es contenido inédito en el canal, lo vamos a hacer con bastante detalle. Por tanto, si quieres aprender a analizar estas acciones spin-off, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo, donde desvelaremos qué empresa es y cómo la vamos a analizar. También déjame decirte que este directo lo hago como ejemplo porque en la próxima edición del curso avanzado, que empezará, es la cuarta, en abril del 23, hemos incorporado 4 horas de análisis en detalle de situaciones especiales. Por tanto, qué mejor que hacer un ejercicio de transparencia para que veáis qué es lo que vais a aprender en esas sesiones. Por tanto, antes de empezar, como siempre, vamos a saludar a la gente que ya está conectada. Como hago siempre últimamente, vamos a dejar las preguntas y el Q&A para el final de la sesión, así hacemos que la gente que lo ve en diferido pues lo tenga más fluido. Peri, un clásico, bienvenido, ¿qué tal? Morlaco, ¿qué tal? Buenas tardes. Manu, Mario, Mar, gracias. Bueno, gracias a todos, cada vez somos más, veo ya bastante gente conectada. ¿Vale? Por tanto, repito, hoy conoceremos un poco más a Joel Greenblatt. Me lleva una sorpresa analizando un poco, ya sabéis que en estos directos últimamente analizamos las carteras de los superinversores, pero no para hablar de ellas por encima y de forma genérica, porque creo que eso ya lo he dicho que no aporta valor, sino para hablar en detalle de algo, bien sea una posición de la cartera o algo que pueda captar, en este caso, pues mi interés. Y en esta ocasión, ahora os lo explicaré después, no quiero avanzar nada, pero ha habido algo que ha captado mi interés y lo veremos en detalle. Por tanto, no me retraso. Vamos a cambiar, como siempre, la vista. Me pondré aquí el chat para que esté todo perfecto. Podéis ir dejando vuestras preguntas. Yo las veo todas y las responderé. Como siempre, al final del directo dejaremos pues unos 10 minutos, calculo yo, para que podáis preguntar pues todas las dudas, todas las curiosidades. Repito, lo que haré hoy, espero que lo valoréis, es un ejercicio de transparencia. Yo creo que esto no se hace en todos los canales, de análisis en detalle de lo que uno puede aprender en un curso. Ya sabéis que el curso que hacemos aquí es un curso realmente avanzado. Por tanto, no recomiendo el curso a alguien que no sabe nada de bolsa. Para esas personas hay otros cursos pues, que sí que recomiendo, ¿vale? Pero yo creo que esto es un ejemplo de lo que uno puede esperar y en este contenido nuevo que vamos a realizar. Por tanto, sin más, vamos a comenzar. Tengo aquí en pantalla ya la presentación. Muy bien. Joel Greenblatt, todos lo conocéis, en el año 85, junto con su socio Robert Goldstein, pues fundaron lo que entonces era Gotham Capital. Probablemente todos habéis escuchado hablar de esta casa de análisis, de este hedge fund, podríamos decir. Entre el 84 y el 94, y quizá por eso es lo más Joel es conocido. Greenblatt, el vehículo que gestionaba, ofreció rentabilidades anuales superiores al 50%, repito, durante 6 años. Estamos hablando del 88 al 94, no es un periodo muy largo, pero sí que las rentabilidades fueron muy elevadas. Dejadme poner la vista aquí para poder controlar todo, ¿vale? Perfecto. Curiosidad, esto lo leí leyendo libros de Greenblatt. Greenblatt fue inversor de Michael Burry durante la crisis subprime. Ya sabéis que Michael Burry es conocido por haber detectado con anticipación pues, todo el problema hipotecario en Estados Unidos, aunque hasta que no explotó la burbuja, ya sabéis, si habéis visto la película de Michael Burry, pues sus partícipes, sus accionistas tuvieron que soportar pérdidas. Uno de ellos fue pues el vehículo de inversión de Greenblatt. En ese momento, cuando todos los accionistas estaban soportando las pérdidas porque los contratos de, acordaros, de CDS que contrató Barry aún no estaban reflejando la caída del precio de los inmuebles, pues evidentemente los inversores se quejaban porque querían retirar el dinero, porque veían cómo tenían minusvalías latentes. Pues uno de ellos fue Greenblatt. Greenblatt solicitó reembolsar su participación a Sion, a Michael Burry. Michael Burry, al igual que a otros partícipes, no lo dejó hacer esa operativa. Por tanto, Michael Burry prohibió a Greenblatt y a todos los partícipes que retiraran
su participación. Después Greenblatt ganó muchísimo dinero porque Michael Burry estuvo en lo cierto, y dado que Sion ganó mucho dinero, pues Greenblatt como inversor del fondo también ganó dinero, pero terminó retirando su inversión. Por tanto, yo estoy seguro que no le convenció el hecho de que no pudiera retirar su importe. Finalmente, en el año 2008, pues Joel Greenblatt crea Gotham Funds, que es el asset management, la gestora de fondos, y ahí gestionará, mejor dicho, en ese momento, pues 3 vehículos de inversión, 3 fondos y también 2 ETFs. Si vais a la página web de Gotham Funds, vais a encontrar estos 3 fondos de inversión y estos 2 ETFs. No sé si recientemente ha creado alguno nuevo, pero en general es lo que gestiona. Son fondos mixtos, son long only, hay fondos long short, hay un poco de todo. También es muy conocido Greenblatt por ser profesor ya de muchos años en Columbia, tiene un máster bastante conocido, y también es conocido por tener un blog de Value Investors Clubs, que viene a ser como un Seeking Alpha muy pequeño, pero que a veces uno pues, puede encontrar ideas interesantes también, ¿vale? Por tanto, lo recomiendo si alguien quiere mirar, pero siempre me preguntan, oye, Value Investors, Microcap Club o Seeking Alpha, y siempre digo lo mismo, o sea, la cantidad de información que hay en Seeking Alpha no la tienes en ningún otro lado. Por tanto, yo recomiendo Seeking Alpha, ahora lo veremos. Joel Greenblatt se define como inversor en valor, pero la verdad es que hace más cosas que invertir en valor, por tanto es un inversor flexible, polivalente. Greenblatt creó la famosa fórmula mágica, que también después escribió un libro, no recuerdo el nombre, igual lo tenemos aquí detrás, pero la verdad que no me acuerdo. Y esa fórmula básicamente es sencilla y combina pues compañías con un elevado ROIC, retorno sobre el capital invertido, medido a través de los fondos propios y la deuda, con una baja valoración medido en términos de PER, o si queréis valor empresa EBITDA, ¿vale? Por tanto, la conjunción de esas dos métricas es lo que ellos llaman la fórmula mágica, y crean unas carteras que rebalanceaban anualmente, carteras con muchos valores. También Greenblatt es conocido por analizar situaciones especiales. Eso es algo que hacía en sus inicios o cuando era más joven. Ahora veréis que si cuando veamos su cartera, y eso me ha decepcionado bastante, no vemos nada de lo que Greenblatt ha escrito en libros o hacía antes, ¿no? Pero en todo caso es muy conocido por hace 20 años hablar o ser de los primeros en hablar del tema de situaciones especiales, que justamente es lo que veremos hoy, que es una spin-off. Muy bien, la estrategia principal de Greenblatt, y he cogido la frase tal como ellos la definen en Gotham Funds, dicen que nosotros seleccionamos posiciones largas y cortas en función de la valoración. Por tanto, parece que el parámetro de la valoración, aunque eso no me encaja mucho con la cartera que ahora veremos, parece que el parámetro de la valoración es la métrica principal que utilizan en Gotham Funds. Fijaros, en pantalla tenemos la cartera. No está actualizada porque aún no ha salido la de enero. Cuando salga lo actualizaremos. Esto es de finales de septiembre. Fijaros, no sé si alguien en el chat me puede decir si percibe lo mismo que yo viendo esta cartera. No quiero avanzar nada. ¿Quién se atreve a comentar qué es lo que veis viendo esta cartera? ¿Alguna idea? Estamos haciendo un análisis vertical hacia abajo. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando veis esta cartera? ¿Quién se anima antes de entrar en la idea de inversión, en el spin-off? Acordaos que este directo va a durar 1 hora, que es la hora que estamos definiendo los directos. No sé si alguien se anima a qué le entra en la cabeza, qué os dice esta cartera. Fijaros, tenemos un ETF al final, que es uno de los 2 ETFs que ellos gestionan. Y después tenemos compañías, básicamente las principales compañías de los grandes índices americanos, principalmente pues el Standard & Poor's y el Nasdaq, ¿no? Mario nos dice que piensa que el mercado en general va a subir. Yo lo que veo aquí es que al final esta cartera uno la puede replicar comprando un ETF. No veo mucha diferencia entre tener esta cartera, y esto no es una crítica, que no se entienda como una crítica a Greenblatt, ¿no? Pero al final, si vamos a tener una cartera que invierte en las grandes compañías del S&P, ¿por qué no comprar un ETF de la Standard & Poor's que va a ser más barato? De hecho, fijaros que aquí tenéis el Spider, que es la segunda posición con un 5%. Sí que tiene una posición aquí en ciberseguridad, Snowflake, que es la típica compañía de alto crecimiento, que esta posición es nueva, pero todo lo otro, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, pues son las compañías que pesan más en los grandes índices. Entonces me pregunto por qué no tener todo
ETFs. Yo soy un gran defensor de los ETFs para aquella parte de la cartera que uno no quiere hacer gestión pasiva, gestión activa, ¿no? ¿Por qué pagar un 1,5, un 2% de comisión cuando puedes pagar 0,30 por un ETF y que te invierte en estos activos que veis en pantalla, ¿no? Por tanto, parece que hoy Greenblatt está apostando básicamente por los grandes índices americanos. Esa es mi ¿cómo decirlo? Mi imagen o mi pensamiento después de ver esta cartera. Repito, me ha sorprendido bastante porque no había visto esta cartera desde hace tiempo, ¿no? Eso me ha llevado a pensar, digo, bueno, viendo esta cartera, ¿qué es lo que voy a comentar? Porque ya sabéis que me gusta explicaros cosas que no conozcáis. No me gusta hablaros de Apple, Microsoft o este tipo de compañías. Sé que alguno de vosotros invertís en estas compañías, pero ayer, por ejemplo, lo comentaba en Twitter. Para mí hay dos... Y no es una crítica ni nada, simplemente es mi opinión. Cuando nosotros analizamos Alphabet, no vamos a aportar nada nuevo. Como particulares, como inversores profesionales, yo me incluyo, no vamos a ser capaces de aportar información nueva. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que siguen estas compañías. Está el consenso Wall Street, no vamos a ver nada diferente. Por tanto, mi abstracción es toda la contraria. Es decir, oye, me voy a centrar en analizar algo que el mercado no está siguiendo, donde no existe cobertura de analistas, y para el resto, pues ya tengo ETFs que me dan exposición si quiero a estos activos, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Por tanto, mi problema llegó cuando me encontré con esta cartera y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque evidentemente no me apetece analizar ningún tipo de estas compañías porque pues, solo hay que ponerlo en Google, en el buscador, pues hay que poner Adobe, Investment Thesis, Cisco, Coca-Cola y vais a tener millones de tesis descriptivas. Ojo con eso, una cosa es una tesis de análisis fundamental y otra cosa es una tesis descriptiva que lo que hace es describir la información que aparece en el 10K básicamente. Por tanto, empecé a pensar qué es lo que hacía. Y eso me dio una idea con lo que veíais aquí detrás, ¿no? Es decir, Joel Greenblatt es conocido por analizar situaciones especiales. Entonces empecé a pensar y a buscar, pues, por ejemplo, para hacerlo sencillo, porque en situaciones especiales no es solo spin-off, pueden ser bancarrotas, pueden ser arbitraje de valores, pueden ser derechos, muchas cosas, ¿no? Pero para hacerlo sencillo, porque en el curso ya vemos todo lo otro, busqué una spin-off. Y una spin-off en small caps. ¿Por qué? Porque como veis en pantalla, las spin-offs suelen ser rentables a partir del sexto mes. ¿Por qué? Porque cuando la matriz entrega acciones de la compañía que se separa, esas acciones caen en manos débiles, en gente que no quiere tener esas acciones, que simplemente se las han dado porque son accionistas de la matriz. Entonces, lo más normal es que haya un periodo posterior a la spin-off donde todas las manos débiles se venden esas acciones. Esto lo veremos ahora con el ejemplo. Por tanto, a partir del sexto mes suele ser el momento en el cual estas spin-off suelen hacerlo bien. Pero alguien podría decir, vale, pero es que yo solo quiero spin-off de compañías grandes. Y yo le diría, vale, muy bien, pero fijaros en este gráfico. Esto es la rentabilidad del mercado, ¿vale? No está actualizado, pero nos vale porque es con datos históricos, ¿vale? Es la rentabilidad del mercado un año después de que haya salido la spin-off por tipo de activo. Fijaros que justamente las compañías spin-off que mayor rentabilidad aportan al cabo de un año, ¿cuáles son? Son las más pequeñas, microcaps. Esto tiene sentido, al menos en ese plazo. Fijaros como cuando buscamos spin-off, pues parece que tiene sentido que busquemos spin-off en el segmento de compañías más pequeñas, es decir, en small caps, de 1 billón hacia abajo. Quizá no hace falta irse a 50 millones, eso ya depende de vosotros, pero parece, viendo este gráfico y otros que he visto, pues que tiene sentido fijarse en spin-off y que tiene sentido fijarse en spin-off en compañías small o microcaps, que es lo que vamos a ver hoy. Por tanto, este es el punto de partida que tenemos en pantalla. Vamos a ir con nuestro ejemplo. ¿Vale? Antes de empezar con el ejemplo, ya sabéis que estamos colaborando en el canal con Seeking Alpha. Me enorgullece muchísimo porque hay muchos otros canales en España mismo, muchos más grandes que el nuestro, y la verdad que Seeking Alpha ha venido a llamar a nuestro canal, por tanto me enorgullece muchísimo, y sobre todo porque yo hace 7 años que soy suscriptor del producto Seeking Alpha, porque me parece el mejor producto del mercado y la mejor comunidad financiera. He conocido infinidad de personas, gestores profesionales, privados, que me ayudan en mis tesis de inversión, me ayudan a pensar, porque muchas veces conocen mucho mejor que yo la compañía que estoy analizando. Por tanto, que Seeking Alpha se dirija a nuestro canal y os incluya a todos vosotros porque quieren aparecer en nuestro canal, me parece una gran noticia. Por tanto, Seeking Alpha ofrece, gracias a nuestro canal,
un descuento del 50% sobre el precio que uno pagaría si se suscribiera a Seeking Alpha, que es este de aquí, $239 por año. Pues Seeking Alpha con nuestro canal nos ofrece un precio de $119 por año, ¿vale? Por el primer año. Por tanto, si alguien está interesado en esta super oferta, tenéis toda la información en la información y el enlace en la descripción de este vídeo. A mí me parece muy interesante. Repito, yo no hablaría de algo en mi canal si yo mismo no fuera suscriptor de este servicio. Por tanto, me parece, si alguien me pregunta, oye, si alguna vez hicieras eso, ¿qué compañía o qué empresa debía haber sido? Pues os diría, Seeking Alpha, no veo opción para otra. Por tanto, aquí tenéis esta oferta, tenéis muchísima información aquí dentro, ya lo he enseñado alguna vez. Os recomiendo a todos, evidentemente, que si sois inversores en Small Mid Caps, pues tengáis Seeking Alpha como servicio vuestro. Dicho esto, ya empezaremos ya con el directo. El 1 de febrero se va a abrir la matrícula a la cuarta edición del curso avanzado, que empieza el 17 de abril. Sigue habiendo una prelista abierta. Esta prelista está ya al 90% completa. Por tanto, esta gente que está en la prelista va a tener prelación de inscripción en el curso avanzado. Por tanto, si alguien quiere hacer el curso avanzado, yo le recomiendo que se inscriba en la prelista, porque si no está en la prelista, probablemente se quede fuera. Tenéis el enlace a la prelista en la descripción de este vídeo. Y repito, la inscripción a esta cuarta edición del curso avanzado, que vendrá con sorpresas en cuanto a nuevo contenido, como por ejemplo situaciones especiales, lo tenéis todo en la información del vídeo, y la matrícula, repito, se abre el 1 de febrero. También los que quieran un curso grabado tienen el 10K, que es uno de los 5 bloques del curso avanzado con 60 clases de vídeos. Os invito a que vayáis también a la página web, a la academia, y os leáis los testimonios, que ya empiezan a haber unos 10, 11 testimonios reales, es decir, no son testimonios subidos por mí, sino que directamente el alumno los sube a la academia. Podéis leer lo que opinan del curso, que en general la opinión es muy buena. Por tanto, yo creo que la formación es muy buena. Los directos y los vídeos que hacemos en este canal son un ejemplo de lo que podéis encontrar en los cursos. Por tanto, el que quiera aprender, pues ya no tiene excusa con estos cursos. Muy bien, como siempre, antes de empezar con la idea de inversión, Invertir como profesional Draco TV no ofrece ningún servicio de inversión, no ofrece asesoramiento financiero ni personalizado. Cualquier opinión aquí expresada por mí, por el formador, es siempre con carácter totalmente educativo y nunca debéis interpretarlo como una confirmación para comprar o vender valores. Los precios objetivos expresados en este directo es mi valoración subjetiva y están sujetos a los riesgos de mercado. Y repito una vez más, esto no es un servicio de análisis, no es recomendación y vosotros debéis realizar vuestra propia valoración. Muy bien, vamos a desvelar de qué compañía yo creo que va a sorprender, porque yo creo que nadie, de momento, al menos no he encontrado en internet nadie hablando de esta compañía, porque es muy reciente. Os presento a Vitesse Energy, una spin-off de hace una semana. Esta compañía tiene ticker VTS, cotiza en Estados Unidos y básicamente, digamos que, para definirla antes de empezar, es una compañía que se sitúa entre una compañía royalty de oil and gas y una compañía exploradora de oil and gas. Ya sabéis que me gustan mucho las compañías royalties en diferentes segmentos, pues tanto en metales preciosos como en oil and gas, como en sector farmacéutico. Es un activo que me gusta bastante, que voy a tener pues, en mi cartera. Y buscando esas compañías royalties, que muchas de ellas, quizá con alguna excepción en oro, acordaros que este domingo tenemos un vídeo que yo creo que va a encantar, con una tesis de inversión, una compañía top. Hemos hablado de royalties, pues son compañías que ya han reflejado esta subida, que pueden estar fair value. Por tanto, digo, voy a salirme un poco de esta idea de royalties, pero sin entrar en compañías de exploración y producción. Entonces, esto te lleva a un segmento de mercado muy pequeño. De hecho, en Estados Unidos, con Vitesse Energy, únicamente hay 2 compañías con este modelo de negocio. Y este modelo de negocio, concretamente, es una compañía que lo que hace es adquirir y desarrollar intereses minoritarios. Ahora vamos a matizar esto. En terrenos no operativos de petróleo y gas. Repito, ahora lo matizaremos, ¿vale? ¿En qué regiones? En North Dakota y Montana, ¿vale? Al igual que el Permian Basin, donde hablamos por Texas Pacific Line, es una zona muy conocida, la más extensa, la que más shale gas extrae
Shell Oil y Shell Gas de Estados Unidos. Esta zona también es North Dakota y Montana, es una buena zona para extraer, para hacer pozos. VTS, ahora lo veremos en detalle, ha sido creada a través de una spin-off y esta spin-off la ha realizado Jefferies Financial Group. Ahora veremos por qué. Cuando uno analiza una spin-off hay que entender por qué surge esa spin-off. Estamos hablando de una compañía con capitalización bursátil de 426 millones de dólares, ventas de los últimos 12 meses. Cuidado con esto porque en los últimos 12 meses incorpora esta subida importante del petróleo, 261 millones. El accionista principal es Joseph Saul Steinberg, que viene de Jefferies Financial Group. Es importante tener en cuenta esto. Los insiders, que básicamente aún son, y esto es importante, acordaos de lo que estamos hablando ahora porque esto es importante a la hora de entender un spin-off. Este 14,33% de insiders viene de la parte de Jefferies. Los institucionales también vienen de Jefferies y algún otro asset management americano. Y el CEO es Robert W. Gerrit, que ya era el CEO anteriormente desde el año 2014, quiero recordar, y que tiene el 0,5%. Por tanto, Jefferies ha colocado esta spin-off a mercado y lo que ha hecho es, como ahora veremos, no me avanzo, perdonad, antes de entrar ahí, fijaros que esto es muy reciente, estamos hablando que el primer día de cotización debía ser el 10 de enero o el 9 de enero, por tanto, fijaros que pues la cotización que salió en torno a 18, pues ahora cotiza en torno a 15, pero es importante, hemos dicho al principio, y primer consejo al analizar una spin-off es que tenemos un periodo de 3 a 6 meses donde lo que se espera es que las manos débiles vendan sus acciones. Esta spin-off es muy reciente, esto aún no ha pasado. Por tanto, aunque esto no es una recomendación, yo en esta compañía esperaría ver cómo las manos débiles se deshacen de las acciones. ¿Por qué? Porque primero, cuando vemos a los accionistas gordos, después lo vemos en detalle, vemos que hay dos accionistas que vienen de la parte de Jefferies que aún controlan el 12 o el 13%. Esto es de esperar que poco a poco se venda. Aquí tenéis el día de la colocación, concretamente la salida a bolsa, concretamente el 18 de enero en el New York Stock Exchange. La verdad que es bastante chulo ver estas fotos. Vale, entramos de lleno en el análisis. Ya sabéis que lo que estoy haciendo hoy, y espero que lo valoréis, es un ejemplo de lo que en este caso se hacen los cursos de Invertir como Profesional Draco TV y concretamente en estas nuevas sesiones, la sesión 12, donde vamos a analizar situaciones especiales. Muy bien, lo primero que tiene que hacer uno es entender qué es un Form 10 y leerlo en detalle. En el curso avanzado hay una sesión de 2 horas donde explicamos todos los filings que hay que publicar a la SEC de forma extensiva. Pues uno de ellos es el Form 10. El Form 10 se publica cuando hay una spin-off. Por tanto, no lo vamos a hacer ahora, pero uno debe entender y leer ese informe. Primero, en una spin-off hay que entender por qué se lleva a cabo esa spin-off. ¿Por qué se lleva a cabo? Pues porque Jefferies, desde el año 2017, se está centrando únicamente en el negocio financiero. Jefferies anteriormente había apoyado con capital muchas empresas en otros sectores y lo que está haciendo desde el 2017 es centrarse en el sector financiero, por tanto, colocando a bolsa o saliendo de negocios que piensa que no son interesantes. Pues este es un caso de compañía que ha colocado, ¿vale? Colocado a bolsa. Concretamente, si yo era accionista de Jefferies, pues por cada 8.49 acciones que tenía de Jefferies me han entregado una acción de VTS. Esto sucedió hace poco, por tanto hay muchos accionistas de Jefferies que aún ni saben que tienen acciones de una compañía que se llama Vitesse Energy, que imaginaros, pues el 99% no sabrán qué son. Por tanto, mi intuición es que debería haber un flujo vendedor próximamente, siempre que esté en lo cierto. Evidentemente debemos entender los números de la transacción, no me voy a detener, pero básicamente Jefferies pues va a distribuir estas 26.6 millones de acciones, que es lo que va a quedar de share outstanding respecto a las que habían antes, ¿vale? Esto hay que leerlo con detalle para entenderlo. Aquí tenéis el anuncio que se hizo, que es del día 17 de enero por la mañana, pues Jefferies anuncia que ha completado exitosamente la spin-off de Vitesse. Y aquí pues nos explica todo esto y como siempre pues el CEO tanto de Jefferies como
de Vitesse, pues dan las gracias y explican un poco el objetivo de la colocación, etcétera. No lo voy a hacer, simplemente lo pongo porque ya sabéis que a través de Business Wire o a través de TIKR o Seeking Alpha, lo que queráis, podéis seguir todo este tipo de noticias porque podéis crear alarmas. De hecho, en Seeking Alpha hay mucha posibilidad de crear alarmas y de screeners muy superior a lo que tienes en TIKR o muchas otras plataformas. Muy bien, vamos al detalle ya. ¿Veis que vamos a hacer una aproximación que probablemente muchos puedan hacer y después nos metemos en el detalle? ¿Cuál es la definición real de esta compañía? Y esto es muy importante. Lo voy a hacer en inglés porque al final esta información está en inglés, por tanto es importante. Vitesse Energy se define como Non-Operating Working Interest and Royalty Interest. ¿Esto qué es? Hemos dicho que esto no es una compañía royalties, pero también hemos dicho que esto no es una compañía de exploración y producción. Fijaros, esta compañía Vitesse hace dos cosas. Por un lado, toma participaciones minoritarias, es decir, que no toma participaciones del 100%, sino participaciones del 20, del 30, del 40%, participaciones que nunca van a estar por encima del 50%. Y participaciones que se llaman working interest, es decir, que esa participación, como en un royalty, ¿no? Acordaos lo que hace un royalty. Un royalty es un prestamista, entrega 100 millones y a cambio lo que hace es recibir un porcentaje de las ventas, de la producción o de los beneficios. En este caso es algo parecido, pero en un working interest, la compañía que ofrece que paga, que se queda con esos activos, también soporta parte de los costes. Por tanto, primera diferencia en este tipo de compañías como Vitesse Energy. Van a soportar parte, no la totalidad, sino una parte de los costes de producción. Como veremos, es una parte pequeña, suficiente para que los márgenes sean más altas que la media de las compañías exploradoras. Por eso me he decidido hacer esa tesis de inversión. Primero, porque es una compañía totalmente desconocida, que probablemente nadie habrá escuchado de ella. Y segundo, porque es un híbrido entre una compañía royalty y una compañía de exploración y producción. También puede tener algún interés tipo royalty en el cual no soporta el coste operativo. Muy bien. ¿Dónde? En Bacon y en North Dakota. Ahora esto lo veremos en detalle. Aquí tenéis la definición en español, ¿vale? Intereses minoritarios en pozos, ¿vale? Y otra diferencia importante es que, dado que soporta poco coste, los pozos no están operados por Vitesse, sino que están operados por terceros. Terceros son las grandes compañías de exploración y producción de petróleo en Estados Unidos. Por lo tanto, esto ya es un modelo diferente, es un modelo de negocio diferente. Más ligero de capital porque yo no soporto todo el coste de producción, extracción, etc. Participo con parte de los costes por ese working interest, pero quien explota y produce no soy yo, sino es un tercero. Y yo me llevo un porcentaje sobre eso, repito, compartiendo los costes, tanto los de desarrollo como los de producción. ¿Vale? Importante. Seguimos. ¿Qué activos tiene Vitesse? Pues 50.000 acres y tiene intereses en más de 6.000 pozos, de los que ya están, hay algunos en producción. ¿En qué zona? En la zona del Bacon, ahora lo veremos, una zona bastante proclive que lleva pues 50 años sacando ya petróleo, últimamente petróleo no convencional porque es shale oil, ¿vale? Y junto con Permian es una muy buena zona, ahora lo veremos. El working interest que tiene Vitesse es del 2.6, este dato es importante. No voy a extender a explicar todo con detalle porque eso ya lo haremos en los cursos, ¿vale? Pero es un poco para que tengáis una idea de lo que uno puede aprender. El 80%, esto es muy importante, de las propiedades que tiene Vitesse son en desarrollo. Vitesse viene creciendo de forma inorgánica desde el 2014, donde ha generado un beneficio acumulado de 144 millones a lo largo de diferentes ciclos económicos y siempre lo ha hecho manteniendo un nivel de deuda no superior a una vez EBITDA ajustado. Esto es interesante. Estamos hablando de una compañía que es híbrido entre royalty y exploradora, que controla bastante su deuda, que ha sido capaz de generar el flujo de caja libre en el 2020 y eso me gusta, que es una compañía que utiliza las coberturas, al igual que su comparable, que es Northern, que veremos después, para minimizar aquella variable que no puede controlar, que es el precio de la commodity. Por tanto, deberemos ser conocedores de las coberturas que tiene. Hoy tiene una cobertura del 30% sobre la producción de petróleo, ¿vale? Para 2023. ¿Vale? Por tanto, ese hedge se utiliza para reducir la volatilidad. Aquí veis primero la producción neta, casi 11.000 barriles de petróleo equivalente diarios. Aquí tenéis las zonas donde tiene los intereses. Ya hemos dicho, no vamos a entrar en detalle, ¿vale? Que son Bacon y Graham Hill.
Aquí lo tenéis con mayor detalle, exactamente estaba buscando información, pero bueno, no me puedo extender mucho. Pues la cuenca del Williston, que es donde tiene la mayoría de las reservas, es una zona muy conocida, hay mucho depósito de petróleo y gas, también tenemos potasio. Las dos áreas principales de esta compañía operan en el Williston y en Bacon Shale. Y es una de las zonas, el Bacon, sobre todo, con la mayor tasa de recuperación de shale oil. ¿Qué más? Esta zona del Bacon y de Williston, aquí tenéis la producción acumulada de petróleo y gas, ¿vale? Por tanto, fijaros que estamos hablando de una producción en barriles de petróleo equivalentes muy, muy elevada. Y aquí tenéis la producción que ha estado creciendo bastante y ahora está algo más estable. Hay que decir que esta zona es más madura y esta zona de Williston, donde VTS tiene mayor presencia, tiene mayor crecimiento. Muy bien, primer punto en el que entramos y ahora ya nos metemos de lleno a tratar de entender esta compañía. Y primero es que tenemos que entender la estructura de las reservas. Siempre cuando analizamos una compañía de petróleo nos vamos a encontrar con que hay que categorizar las reservas en función de si son reservas probadas pero en desarrollo o el inventario que tiene. Fijaros que las reservas probadas aproximadamente es ese número de aquí que viene a ser la mitad del total. Fijaros, Reserve Mix tenemos que el 65% está en desarrollo y el 35% está en producción. Siempre que nos vamos al segmento más bajo, Small Micro Caps, lo que vamos a tener es compañías que tienen mayor peso en desarrollo, por tanto, hay más riesgo, pero hay más beneficio potencial. Si estuviéramos analizando, por ejemplo, en oro Franco-Nevada, pues todos los activos que tiene mayoritariamente son en producción. Fijaros cómo las reservas están en esta zona que os he dicho principalmente, en Williston Basin. Ahora entraremos en esto del PV10 que es, porque es muy importante. Y aquí tenéis por áreas, que también pues en la zona de Williston. Por tanto, debemos conocer cuál es la perspectiva futuro de esta zona de petróleo y gas no convencional del Williston Basin y saber que el 65% es no desarrollado. Muy bien. Hemos dicho que el 65% es no desarrollado y que ha sido financiado con adquisiciones, muchas, 120 desde el 2014. Vitesse ha sido capaz de generar flujo de caja positivo en los datos que tenemos. Los datos que tenemos van del 19, 20, 21, tenemos 3 años, datos conocidos. Por tanto, flujo de caja positivo en el año 20 es algo bueno, porque acordaos que muchas compañías de exploración y producción y su comparable pues tuvieron free cash flow negativo. Y sobre todo que ha sido capaz de reducir la deuda. Ya hemos dicho que su objetivo es no subir la deuda por una vez EBITDA ajustado. La deuda que tiene, como la mayoría de estas compañías, son básicamente líneas de crédito que en inglés se llaman Revolving Credit Facilities, pero hay que entenderlas porque hay muchos covenants ajustados a estas líneas de crédito. Después lo veremos. La compañía ha estado reduciendo esa línea de crédito y hoy la parte dispuesta de esa línea de crédito son 66 millones de dólares y eso es lo que vamos a considerar como deuda. Por tanto, su ratio de deuda neta ajustado por EBITDA es en torno a 0,3. Por tanto, uno puede esperar que haga adquisiciones para subir esa métrica a 1. La compañía nos guía en que el CAPEX para el año 23 estará en torno a los 60 millones y también nos ha dicho que quiere incrementar la producción de forma fuerte. Ha estado invirtiendo bastante en el año 2021, por tanto el CAPEX no en el 22, pero sí en el 23 debería ser inferior. La compañía nos habla de que el CAPEX debería ser una cifra inferior al 35% del EBITDA ajustado. Y ojo, la compañía ha anunciado que quiere pagar 66 millones en dividendos para el año 22, una cifra bastante elevada, de hecho implica una yield del 15% y un free cash flow yield bastante elevado. Fijaros que su comparable tiene una yield, un dividend yield del 4%. Acordaos que en estas compañías uno no está aquí para ser una compounder, sino lo que está aquí es para extraer el beneficio en forma de dividendo, recompra acciones, lo que sea. En este caso, esta compañía, con los datos de hoy, estaríamos recibiendo un dividend yield del 15% versus Northern, no, que es el ticker, que nos pagaría un 4%. Esto es un punto importante. Por tanto, Vitesse parece, y ahora lo vemos en detalle, parece que cotiza a descuento versus NOC. Muy bien, aquí tenéis la cuenta de resultados sacada de TKR, muy fácil, donde vemos cómo la compañía pues, ha tenido beneficio operativo positivo en estos años. Aquí tenemos el flujo de caja operativo, que ha sido positivo en todos los años. Y fijaros aquí
las inversiones, ya lo hemos comentado antes, y vemos cómo la compañía, aunque es muy incipiente, esto es una compañía startup casi de growth, muy pequeña porque sus ventas son inferiores a 1 billón, ¿vale? Pero es una compañía que, aun siendo pequeña, ha sido capaz de generar flujo de caja libre positivo, y el flujo de caja libre estará entre los 100 millones, ¿vale? Veo que hay alguna pregunta, después la respondo, ¿vale? Y fijaros por otro lado que la compañía ha estado repagando deuda, esto es importante. Por eso ha reducido su línea de crédito desde los 160, que no recordaba, a los 66. A la vez que ha estado pagando dividendos, ¿vale? En torno a 50 y 55. Por tanto, es una compañía pequeña, pero viendo las métricas, pues parece interesante. Muy bien, ahora saltamos de nivel, porque esto es un canal avanzado y pues la gente que se apunta al curso también quiere aprender algo más. Muy bien. Lo primero que uno tiene que hacer cuando analiza una compañía de oil and gas es... a ver, dejarme un momento, no sé si... Un momento, no quiero desvelarlo. Ahora lo veremos, pero me falta una pequeña... Ah, vale, sí, perdonar. Es que si lo desvelo, aquí nos ponemos... Vale. No he dicho nada, seguimos. Ante riesgos operativos, bueno, lo típico, es una compañía pequeña, que también se puede llamar compañía emergente y que opera en una industria cíclica. Es verdad que la industria es menos cíclica porque no es una exploradora 100%, pero tampoco es una royalty. Pero fijaros que su margen EBITDA menos el CAPEX, las compañías se suele utilizar el EBITDA y le quitamos el CAPEX, es de un 45%, es bastante elevado, pero es cíclico. Hay que tener en cuenta que la estimación que nos dan las compañías de las reservas podría ser no muy acurada, podría ser no real, podría ser lo que yo llamo red flags. ¿Por qué? Porque la estimación de las reservas la hace la propia compañía. Por tanto, cualquier estimación que haga la propia compañía está sujeta a que esas estimaciones sean agresivas. Y por último, como la producción recae en terceros, pues si esos terceros tienen problemas, pues eso va a afectar a la compañía. Por tanto, ya tenemos los riesgos que debemos seguir en esta compañía. Muy bien. Es una compañía pequeña en un sector cíclico, debemos entender su estructura de deuda. Para eso hay que leerse la nota del Form 10 que nos habla de la deuda. Pues en este caso la deuda tiene forma de revolving credit, que es una línea de descuento. Si leemos en detalle, esto lo explicamos tanto en el curso avanzado como en el curso Entender y Analizar un Informe 10K, esto es importantísimo. La compañía tiene crédito hasta 170 millones, pero lo puede emplear hasta 200 y lo puede emplear en un importe máximo de 500 millones. Por tanto, parece que la compañía tiene un colchón importante para financiar crecimiento, lo que quiera. Evidentemente, estos tres escalones de 170, 200 y 500 millones están sujetos a condiciones. Es como si hubiera unos covenants. Aparte, la compañía, como podemos aquí, debe ir amortizando parte de esa línea de descuento de forma semianual al vencimiento de esas dos fechas. ¿Qué tipo paga? Paga el tipo SOFR, que es el habitual para este tipo de compañías, más un spread, que en este caso va del 1,75 al 2,75 si estamos en el rango 200 y del 2,75 al 3,75 si estamos en el rango de 500. Por tanto, el spread se va ajustando al alza a la medida que la compañía se va endeudando más. ¿Vale? Esto es importante entenderlo bien y saberlo. La propiedad. Esto no es de TKR, es de Capital IQ, pero me parece que es más visual. Fijaros, ¿cómo queda la estructura de acciones de esta compañía? Pues el 70% está en manos del público. ¿El público quién es? Pues el público son los accionistas de Jefferies. Acordaos que Jefferies, cualquier accionista de Jefferies ha recibido una acción de Vitesse. Por tanto, como veis, la estructura queda que el 70% del control de las acciones está en manos de el retail americano. Por tanto, eso es susceptible de que poco a poco se vaya colocando a la bolsa. Por otro lado, aquí tenemos parte del equipo directivo, pero que no llegan entre todos al 1%, y dos directivos que vienen, ahora lo veremos, de Jefferies. Y después aquí tenemos en el institucional Jefferies y dos gestoras más. Fijaros, dentro de los insiders tenemos aquí a Steinberg y a Friedman, ¿vale? Estos dos son de Jefferies. Por tanto, yo espero que esto también poco a poco se coloque en el mercado. Por tanto, entre este importe retail y este importe de aquí, yo creo que va a salir papel en el mercado. Por tanto, es prudente esperar. Muy bien, vamos a hacer dos valoraciones fundamentales. Vamos con la primera y después enfocaremos la segunda. Esto ya yo creo es contenido algo más avanzado.
Muy bien, es lo que estaba diciendo antes. Cuando analizamos este tipo de compañías, hay que siempre ir a analizar una cosa, que es el PV10, Present Value 10. ¿Esto qué es? Muy bien, dentro de este documento Form 10 que hemos visto, que encontramos en la base de datos de la SEC, que es Edgar, dentro de este documento hay otro documento que es el PV10. No sé si alguien de los que está conectado sabe lo que es un PV10, pero si vais a invertir o queréis analizar estas compañías, debéis entender que es un PV10. ¿Qué información nos da? Y lo voy a hacer de forma resumida, porque esto es bastante más complejo de lo que parece, pero para eso están los cursos. Pero de forma resumida, el PV10, ¿qué es? El PV10 lo que me viene a decir es cuáles son los flujos de caja futuros descontados en función de la estimación que hace la compañía de las reservas probadas pero no desarrolladas ni en producción, antes de tener en cuenta los impuestos y descontado al 10%. Por ahí lo del 10, porque se utiliza una tasa del 10 y lo de PV por Present Value. Por tanto, ese número nos puede dar una idea de cuál es la estimación que está realizando la compañía con las reservas que tiene hoy a futuro. Por tanto, es una métrica muy importante para entender el valor monetario de una compañía, en este caso, en este sector. Cualquier inversor con know-how en sector petrolero, lo primero que hace es irse a buscar el PV10. Muy bien, vamos a verlo. El PV10 se resume en esa tabla. Esto está valorado a noviembre 21, ¿vale? Habrá que actualizarlo. Y eso es importante y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el valor que calcula la compañía? 602 millones de dólares. ¿Esto qué es? Esto, como he dicho, es el Pre-Tax Present Value futuro, antes de impuestos, porque el PV10 se calcula antes de impuestos. ¿Qué estimaciones ha usado la compañía para calcular esto? Importante, lo calculó en noviembre 21. Claro, el petróleo estaba en 64, el petróleo hoy está en 85. Por tanto, este número hoy es superior al que era en noviembre, ¿vale? Y con 3,46 de precio del Henry Hub. Por tanto, ya tenemos dos variables que hay que sesgar al alza. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el cálculo del PV10 se hizo con los precios que veis en pantalla, por tanto hay que ajustarlo un 20% al alza para reflejar los precios actuales, ¿vale? ¿Qué más? Este cálculo no incluye los impuestos, porque siempre que se hace un cálculo de PV10 se hace sin impuestos, pero esto es una corporación, por tanto en algún momento futuro va a pagar impuestos, por tanto eso también lo tenemos que tener en cuenta en la valoración. Dos ideas que subyacen de haber leído ese documento, que repito es extenso, pero lo resumo en esta tabla. Uno, ese precio o esa valoración de 600 millones está calculada, como he dicho, con precios un 20% por debajo de los actuales. Por tanto, esa valoración tiene recorrido al alza. Podríamos ajustar esa valoración un 20% al alza. Y dos, esa valoración no incluye los impuestos. Lo hemos dicho. Por tanto, debemos ser capaces de entender estas dos cosas. Si doy por buena estas dos cosas, el ratio de valor empresa PV10 en esta compañía sería de 0,81, lo cual es un punto de partida interesante. ¿Por qué? Porque su comparable no cotiza 1,18. ¿Vale? Este ratio también se suele utilizar para analizar las adquisiciones, pero no, en el sector de oil and gas, pero no voy a entrar en ello. Muy bien. Si damos por bueno este PV10, ¿cuál es la valoración de la compañía? Muy bien. Sabemos que Jefferies ha colocado 26,6 millones de acciones, por tanto he hecho unos números rápidos para vosotros. Sabemos que el PV10 pre-tax son 600 millones, pues esto nos diría que esta compañía debería tener un fair value de 22,59. Alguien podría pensar, vale, pero esto es un upside importante, sin tener en cuenta las nuevas adquisiciones, simplemente teniendo en cuenta las reservas que tiene hoy la compañía. Lo que se hace es que no se le da veracidad del 100% al PV10, sino que se le da un porcentaje de veracidad. Yo lo que he hecho es ajustarlo al 75. Y con eso el fair value se va en torno a $17, ¿vale? Aquí tenéis, si os vais al Form 10, tenéis la segregación de las reservas. Ya lo hemos visto antes, no voy a entrar más en el detalle.
donde las reservas probadas son aproximadamente el 70%, y después está el upside de las otras. Por tanto, esta es la primera valoración sencilla, siempre que uno conozca qué es el PV10, ¿vale? Porque haciendo 4 números uno se puede hacer una idea de esto. Pero claro, después viene la valoración más compleja y que por eso hacemos los cursos y debéis hacer, que es la valoración fundamental 2. Para hacerla hay que fijarse en los comparables. Esta compañía, y por eso me interesa, solo tiene un comparable, que es Northern Oil and Gas. Esta compañía hace exactamente lo mismo que Vitesse, es decir, mantiene participaciones minoritarias en pozos que no están operados por la compañía, sino por terceros. ¿Dónde? Pues en las mismas zonas que Vitesse, pero añade el Permian Basin, acordaros, Texas Pacific Land opera aquí, y Marcellus, que está más sesgado a gas. Por tanto, Northern Oil es una compañía más grande y más diversificada, tanto por área de petróleo y gas no convencional, Shale Oil, Shale Gas y mix de producto. Fijaos, esta compañía estima para 2022 un flujo de caja de 422 millones, o sea, es 4 veces el flujo de caja de Vitesse, y para 2025 llegar a 1.7 billones. Entonces, es una compañía bastante más grande, con crecimientos de dividendo esperado del 20%, ha recomprado las acciones preferentes y tiene objetivo de endeudamiento parecido al de Vitesse, 1.1. Producción anual, fijaros, 71.000, 76.000 barriles de petróleo equivalente para 2022 respecto a los 11.000 de Vitesse. Por tanto, estamos multiplicando por 6 y pico la producción. Y la compañía está reduciendo muchísimo. Ahora veremos su cash cost, que es como se llama. Fijaros que desde el 2016, quiero recordar, la ha reducido de 3 a 0,86. Esto es importantísimo. Es como si analizamos una compañía que no es de oil and gas y nos fijamos en sus gastos fijos, cómo los va reduciendo año a año como porcentaje de las ventas. Muy bien, aquí tenéis extraído de TIKR. Como el margen bruto, bueno, es un margen elevado con volatilidad, pero fijaros que siempre estamos hablando de un margen bruto superior al 70%. Esto nos denota que aquí hay algo interesante. El margen EBITDA es más volátil, pero fijaros que también se mueven pues, entre la zona del 45%. Tiene márgenes, al ser un híbrido entre una royalty y una compañía de exploración y producción, pues tiene márgenes más elevados. Y lo que me interesa, fijaros, la parte de gastos fijos, fijaros cómo se ha ido reduciendo. Esto en Northern, ¿vale? Que tenemos más serie, por tanto, es de esperar ver eso también en Vitesse. Eso me gusta mucho, ¿vale? Para mí es una métrica imprescindible a la hora de invertir en una compañía. Hemos dicho que Northern cotiza 1.18 veces valor empresa PV10 cuando, en cambio, Vitesse 0.18. Aquí tenéis el múltiplo de EBITDA de Northern, la media es en torno a 4 o 5. Ahora está desde estos niveles del 2019 está cotizando por debajo de 4, se fue a 8, bueno, pero podemos considerar que la media pues, es 4,5 veces, que es lo que he utilizado que recordar para valorar. Aquí tenemos el múltiplo de Vitesse con los datos LTM, quiero recordar, en torno a 3,30, ¿vale? Muy bien. Para la elaboración, ya sabéis que hay que hacer números. Lo que digo siempre, hay quien dice que no hay que utilizar un Excel. Bueno, pues utilicemos una servilleta de papel. Yo voy a utilizar un Excel, pero si queréis vosotros, utilizáis una servilleta de papel. Voy a hacer esto más grande para que veáis y voy a ir terminando, ¿vale? Porque esto ya sí que es contenido que enseñamos en los cursos. Por tanto, no me quiero extender. ¿Me podéis decir que se ve bien el Excel? Bueno, lo estoy viendo en pantalla, creo que se ve perfecto. Vale, ¿cómo calculamos las ventas de esta compañía? Esta es una compañía de petróleo y gas. Por tanto, ¿cuáles son los KPIs de esta compañía? Voy a ir rápido, ¿vale? Porque no es el objetivo de este directo. Los dos KPIs de una compañía de oil and gas, sea exploradora, sea un híbrido o sea una royalty, es conocer los precios de realización y conocer la producción neta. Muy bien, pues lo único que tengo que hacer es irme al 10K, cogerme los precios medios de realización. Aquí lo tenéis, en este caso del petróleo y del gas natural. Por tanto, yo ya sé los precios medios de realización del petróleo, del Texas y del Henry Hub 2019, 2020, 2021 y la producción neta tanto de gas como de petróleo. Pues con eso, si multiplico, sacaré las ventas tanto de petróleo como de gas natural. Por tanto, ya sabemos de dónde salen las ventas históricas. Ahora, ¿cómo estimo las ventas futuros? Pues lo normal es utilizar la curva de futuros para el West Texas y para el Henry Hub. Pues lo que yo he utilizado son la curva de
de futuros, perdonar, a diciembre de cada uno de los años. Por eso la curva es decreciente. ¿Vale? Por tanto, asumo 85, 90 en 22 y después eso va cayendo en función de lo que nos dice en cada momento la curva. Y esto lo vamos actualizando. 68, 63 o el Henry Hub 429, 463. Con eso ya hemos estimado las ventas. Fijaros lo que es fácil. Repito, aquí no hay consenso. Por tanto, uno no puede ir a TIKR como se hace en la mayoría de los vídeos en YouTube. Voy a ir a TIKR, cojo los datos. No existen. Tienes que estimarlos tú. ¿Vale? Por tanto, tienes que estimar la producción y eso ya es más complejo y no lo voy a explicar, ¿vale? Porque hay una forma para estimar esto, pero lo guardamos para los cursos. Muy bien, si ya tengo las ventas estimadas, después tengo que estimar los costes. ¿Cómo estimo los costes de una compañía que no tiene histórico? Pues a través de un comparable que es NOC me puedo hacer una idea. Aquí tengo los costes expresados como porcentaje de las ventas de esta compañía, que es la producción. Hemos dicho que esta compañía mantiene intereses minoritarios en working interest, es decir, que no es una royalty que no soporta costes, sino que sí que soporta costes. Pues aquí lo veis, el coste que soporta en la producción, en el desarrollo de los pozos. Ese es el porcentaje sobre ventas. Me cojo el 19 porque el 2021 está afectado por la COVID. Pues esta compañía está Vitesse en el 25%, pero su comparable está ya por debajo del 20%. Por tanto, es de esperar que a medida que Vitesse vaya madurando, sea capaz de reducir esa cifra hacia la cifra de su líder del benchmark. Las tasas que pagan estas dos compañías, 9%. Los gastos fijos, fijaros, 5%. ¿Vale? Pues voy ajustando todos esos costes, tampoco me voy a detener. La deuda, ya hemos dicho que la deuda neta o la deuda bruta son la línea de descuento que tiene 66 millones. Si la ajustamos por la caja, 57 millones. El CAPEX hemos dicho que no va a ser superior al 35% del EBITDA. Pues aquí lo tenemos. Con eso sacamos un dato de cash flow ajustado que para mí es EBITDA menos CAPEX. Aquí tenéis mi estimación de EBITDA menos CAPEX para el periodo. Muy bien, me miro los múltiplos EBITDA de su comparable porque no voy a ver los de Vitesse porque no tiene historia y veo que el rango es mínimo de 2, máximo de 20, media de 5, pero como hemos visto antes, parece razonable aplicar 4 o 4,5. En la valoración de NOC, porque cuando uno valora Vitesse hay que valorar también su comparable, no vale hacer solo una valoración, hay que hacer dos. Entonces yo he utilizado 4 y para el líder he utilizado 5. Entonces con una valoración de 4, esta compañía a mí me sale, repito, esto es mi valoración, mi precio objetivo, vosotros tenéis que hacer vuestro análisis, me sale que esto puede valer en torno a unos $19, que es un upside del 22. Pero un upside en el momento en el cual, repito, y esto es importante, aún no ha habido la salida de los accionistas, la colocación de las acciones de las manos débiles. Por tanto, yo espero que en algún momento el precio sufra y se vaya por debajo de donde está ahora. No lo he actualizado, no creo que esto se haya movido, ¿vale? Porque se pueda ir por debajo de este precio que veis aquí y entonces genera un margen de seguridad elevado. Vamos a ver si eso se cumple o no. Hay que valorar Vitesse, pero también hay que valorar a su comparable. Aquí tenéis la valoración de NOC y tal, ¿vale? Por tanto, acabáis de ver cómo se valora una compañía. Repito, no lo explico porque esto lo explicamos en los cursos. Concretamente, esto lo hacemos en la sesión 4 o la sesión 3 cuando explicamos el modelo Tier 2, que es el modelo que yo más utilizo para valorar compañías, que parte de entender bien cuáles son los KPIs que van a determinar la evolución de las ventas, a la vez que cuáles son los costes que van a determinar junto con las ventas la evolución del margen operativo, ¿vale? Eso es importantísimo. Momento para preguntas. Tengo aquí el chat. Espero que os haya gustado. Estamos en tiempo, sí. Nos quedan 7 minutos. Podéis ir preguntando mientras leo las que teníamos antes. Pepe Maciá Linares, ¿sabes si la van a cargar de deuda? Sí, ya la deuda que tiene ya la hemos hablado, ¿vale? No la van a cargar, está a 0,3 veces EBITDA de deuda. Marc nos decía, veré el directo en diferido. ¿Crees que va a crecer la demanda de oil and gas en los próximos años? ¿Y en qué influye el precio del oil and gas en cuanto a los ingresos? Hemos dicho que hay dos variables a conocer en estas compañías. Una es la evolución del precio del petróleo, ya hemos dicho cómo lo hacemos, la curva de futuros, pero en todo caso la valoración del PV10 está un 20% por debajo de donde está el precio del crudo ahora. Yo creo que a menos que haya una recesión muy profunda, el precio del crudo no va a caer porque hay un déficit de oferta, por tanto se puede mantener alto. Y la producción va a crecer porque esta es una compañía muy joven, ¿vale? Con activos que van a entrar en producción nuevos, por tanto eso va a añadir producción,
¿Vale? Con eso respondemos a Marc, Raúl. Se cuenta que el petróleo subirá este año junto a la inflación, o aunque eso no suceda, la compañía sigue siendo una oportunidad. Y ya os he demostrado que sin asumir... Fijaros que yo en mis estimaciones a futuro he asumido la curva de futuros. La curva de futuros no asume que el petróleo sube o el gas, sino todo lo contrario, que cae. Por tanto, si el precio del petróleo sube más, pues vais a tener mucho más upside del que he mostrado. ¿Vale? Esto responde un poco lo que preguntaba Raúl. Peri nos dice que yo el petróleo lo veo disparado este año. A partir de febrero entran las restricciones a Rusia. Esto ya, yo no controlo esto, es especular. Acordaos que estas compañías realizan coberturas, eso me gusta. Es decir, si el petróleo se dispara mucho, como es en el año 22, estas compañías se meten menor venta porque han hecho coberturas y tienen pérdidas. Pero si el petróleo cae, sucede lo contrario, se meten un profit de las coberturas que les reduce la caída en ventas. Peri nos dice, es interesante, aunque si el petróleo se estanca alrededor de 100, subirá más o no. Repito, lo que parece en esta idea es que hay dos palancas de crecimiento, que es la principal es la nueva producción que tiene que entrar y que el precio del petróleo y del gas sea estable o suba. ¿Vale? Hay dos palancas. Joan Anglado, observé que esta compañía está obligada a pagar 60 millones de dividendo cada año. Está obligada a pagar, no. Su estimación es que va a pagar 66 millones. No hay ninguna compañía que yo conozca al menos que está obligada a pagar, porque si tú pones obligado a pagar, al final algún día lo dejas de pagar, sobre todo en la parte baja del ciclo. El dividendo del año 2022, que esto ya es conocido porque el año está hecho, va a ser de 66 millones. El del año 23 ya veremos porque va a depender de la evolución del ciclo económico. ¿Alguien conocía esta compañía? ¿Alguien le habían hablado de esta empresa? Yo os podía haber traído una spin-off de una compañía típica, Quality Growth, etcétera, pero yo creo que eso no aporta valor porque hay que abrir la mente y hay que fijarse en cualquier cosa que pueda aportar rentabilidad, ¿vale? A mí me gustan y es una reflexión que hago con vosotros antes de terminar. A mí me gustan las compañías de Quality Growth, pero uno no puede pensar que el 100% de su cartera tienen que ser compañías de Quality Growth. Acordaos de lo que explica Peter Lynch, que os invito a que os veáis los vídeos que estamos haciendo, que llevan trabajo, pero están gustando bastante. O sea, Peter Lynch tenía una cartera balanceada entre diferentes estrategias. Él destinaba, por ejemplo, un 40% a estrategias de Quality Growth o de crecimiento, pero también invertía en value, deep value no tanto, pero en valor sí, invertía en compañías cíclicas, invertía en situaciones especiales. Si tú juegas a una sola carta, acordaros lo que pasó en el 2000. Yo viví el año 2000 como inversor privado y después como profesional. El que compró compañías tecnológicas americanas y compañías tanto tecnológicas como compañías de quality, es decir, las típicas, pues no sé, Starbucks, Johnson & Johnson, todo esto. El que compró esas compañías en el 98-99 no recuperó esos precios de compra hasta el año 2013. Entonces, cuidado con jugar a una sola carta porque te puedes quedar con una cartera que no te da rentabilidad durante muchos años. Entonces, yo lo que soy es un defensor de que tengas una cartera híbrida. Mucha gente se ha dado cuenta ahora con las caídas, pero aún se está a tiempo porque, repito, la política monetaria ha cambiado mucho. Y muchos de los que estáis conectados o muchos de los que me preguntan por Twitter o por YouTube es gente que se ha incorporado a la bolsa en el año 2008, 2019, 2020. Es gente que nunca ha vivido en un entorno monetario de restricción monetaria. Entonces, esa gente tiene que saber que hay periodos que pueden ser muy largos donde pues, las quality growth no son las compañías que ofrecen rentabilidad. ¿Vale? Eso es muy, muy importante y quería hacer esta reflexión. Javier nos dice, gracias un día más por tu increíble aportación. Gracias, me alegra que os aporte valor. La verdad, como veis, es bastante difícil crecer en YouTube. Yo podría estar haciendo contenido muy simple, pero la idea y la línea de este canal es ofrecer contenido de calidad. Eso nos hace crecer más lentos, pero el canal está creciendo. Es verdad que los vídeos grabados, que os invito a todos a que comentéis qué os parecen, llevan mucho tiempo, pero yo creo que son un buen complemento a lo que hacemos en los directos. Por tanto, seguiréis viendo, estamos emitiendo en directo una vez a la semana y grabando un vídeo el domingo. Muy buen vídeo, me acabo de leer el libro de Greenblatt, muy bien. El libro de Greenblatt está bien, pero es un libro bastante técnico y sobre todo es un libro antiguo, pero me sorprende la tecnicidad de ese libro. Raúl nos dice gracias.
Vale, tenemos tiempo para ver 2 minutos para alguna pregunta más. Tenéis en pantalla los cursos. Yo creo que esta cuarta edición del curso avanzado yo creo que va a estar espectacular. Repito, la prelista está ya al 90% de plazas, pero os invito a todos que os leáis los testimonios de los cursos porque de momento no me encontrará nadie que me diga, oye, yo me apunté a un curso avanzado y esto no se ha avanzado. Todo lo contrario. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿puedes comparar el curso a otros cursos? No me gusta hacer eso, pero el 60% de los alumnos que hay vienen de los 2 cursos más grandes que hay en el mercado, que son el de Alex y el de Fernando. Por tanto, yo no voy a criticar esos cursos. Pero sí que hay una gran diferencia y es que esos cursos están bien para una persona que no sabe nada de bolsa, pero alguien que tiene un poco de conocimiento, pues probablemente requiere algo más. ¿Vale? Por tanto, esa es si alguien me pregunta el matiz que haría, ¿vale? Pero evidentemente, claro que recomiendo esos cursos, ¿no? Por tanto, repito, el 1 de febrero se va a abrir la inscripción al curso avanzado que va a empezar el día 17 de abril. Habrá un descuento del 10% para los que se inscriban desde el 1 de febrero hasta finales de marzo, creo recordar, ¿vale? Peri pregunta por CSV, sí, la tengo en mente. De hecho, hablé con Malvin Payne, veremos si le hacemos una entrevista en el canal. Morlaco nos dice, con Franco Nevada y Texas, ¿crees que vale la pena asumir riesgo con esta compañía? A ver, Franco Nevada es lo mejor de royalties en el segmento de oro y Texas lo mejor de royalties en petróleo. Es decir, si quieres invertir en estas compañías, pues vas a pagar la prima de invertir en los mejores. ¿Verdad que si te compras Johnson & Johnson o te compras, no sé, pues Google o te compras el líder de un sector, pues aquí es lo mismo, tienes que pagar una prima. No sé decirte, va a depender de lo que haga el oro o de lo que haga el petróleo, Morlaco. Yo, a menos que pueda comprar esas compañías con cierto descuento, cuando hay más riesgo en el mercado, pues prefiero fijarme más en el segmento de small microcaps. Última pregunta. Como dice Peri, claro, en esas compañías grandes no hay tanto upside. Es decir, si tú inviertes en Google, en estas compañías grandes, pues tu upside es menor. Evidentemente, como hay millones de personas que están viendo esas compañías, pues es difícil que hayan sorpresas negativas, ¿no? Pero eso no quiere decir que consigas rentabilidades. Lo que estás haciendo es ir detrás del mercado sin aportar mayor información. Bueno, espero que os haya gustado mucho este directo, espero que valoréis lo que cuesta hacer un directo donde no hablo de forma genérica de compañías, sino que trato de entrar en detalle con las empresas que analizamos. Repito, es un ejemplo de lo que vais a encontrar en la cuarta edición del curso avanzado y como siempre os pido, si os ha gustado este directo, si os gustan los vídeos que publicamos el domingo, por favor, ayudarme a hacer crecer el canal y compartir este contenido en vuestras redes sociales, darle like, dejar vuestros comentarios. Yo respondo a todos los comentarios que me ponéis y entre todos pues conseguiremos que el canal siga creciendo. Como he dicho al principio, que Seeking Alpha se haya fijado en nuestro canal, que tiene 5.200 suscriptores, me parece algo monstruoso. Por tanto, que la mejor plataforma financiera del mundo y más americana en un canal que, excepto las entrevistas, todo lo que hacemos es español, que Seeking Alpha se haya fijado en nuestro contenido quiere decir que vamos en la línea buena, ¿vale? Pero también requiero de vuestra ayuda para que me ayudéis a mover esto más y que crezca más. Última pregunta, y que Koba nos dice, ¿puede que Greenblatt por la liquidez y el gran tamaño de su cartera le impide invertir? Seguro. Totalmente cierto en lo que dices. Pero también podría, no sé, pienso ahora, crear un vehículo con menor patrimonio para hacer esa estrategia, ¿no? Evidentemente, por los volúmenes que gestiona, que no me acuerdo cuánto es, pues sí que puede invertir en spin-off, pero no en las más rentables, que como hemos visto son las compañías pequeñas. Morlaco, gran aporte de valor, un placer como siempre. Muy bien. Bueno, chicos, me despido. Suscribiros al canal, darle like, compartir todo esto y os espero el domingo a las 8:30, no sé si es a las 8 o a las 8:30, se va a publicar en directo, habrá un chat, no sé si me podré conectar. Si me puedo conectar, podéis preguntarme lo que queréis, ¿vale? Son vídeos de una duración entre 12 y máximo 20 minutos, pero están gustando muchísimo, también hay cierto detalle y espero que os guste y sobre todo espero vuestros comentarios de a ver qué os parece las temáticas y sobre todo me gustaría recibir propuestas vuestras tanto para los directos como para los vídeos grabados, ¿vale? Peri nos dice enorme trabajo como siempre, gracias.
como siempre, por las clases hasta los novatillos como yo, nos ayudas a fiarnos en cosas mejores. Román, ¿qué tal? Buenas. Gran vídeo, muy profesional. Pues nada, me gusta que un profesional como Román pues nos diga esto, gran experto en sector financiero. Muy bien, me despido ya. Os invito, repito, el domingo a las 8 a ver en directo, como novedad, pues el tercer vídeo que va a ir sobre la inversión en oro. Yo creo, y esto no es una recomendación, que el año 2023 el oro puede ser uno de los activos, pero, y es lo que explico en el vídeo, no nos valen todos los activos que hay para invertir en oro y hay un activo que está por encima del resto. Y eso es lo que explico y encima explico una idea de inversión en ese activo. Por tanto, os espero todos el domingo a las 8. Un saludo y buenas noches.